Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy, como vieron en el título, estaremos hablando de un libro muy especial, La historia interminable. Como bien les decía, en este video vamos a estar hablando de este libro que para mí fue demasiado especial. Lo acabé hace unos días, formó parte de mis lecturas este mes de julio y pues necesitaba hablar de este libro y es por esa razón que decidí hacer este video exclusivamente hablando de mi experiencia con este libro, haciendo tal vez un resumen, tratando de hacer una reseña, porque es verdad que hay muchas cosas que decir y tengo unos sentimientos encontrados maravillosos respecto de este libro. Inicialmente hablemos del autor. El autor es Michael Andreas Helmut Ende. Él nació el 12 de noviembre de 1929 en Alemania. Fue un escritor bastante reconocido dentro de la literatura infantil y fantástica y se hizo muy famoso en su país gracias a una obra que escribió que es Jim Button y el maquinista en 1960. Sin embargo, se hizo famoso de forma universal gracias a dos de sus obras que es Momo y La historia interminable. En 1984 La historia interminable fue llevada a la pantalla grande y déjenme decirle que a pesar de que el autor estaba como que en contra respecto a algunos cambios que se realizó, la historia y la película fue un éxito total. Lamentablemente, en 1995 fallece a la edad de 65 años. Sin embargo, nos dejó obras maravillosas y el día de hoy estaremos hablando de La historia interminable. Para mí, este libro fue demasiado especial, como ya se los decía. Este libro inicialmente nos introduce a un mundo real en el que conocemos a Bastian Balthasar Buchs, un niño que por su apariencia física sufre de mucho bullying de parte de sus compañeros de colegio y también sufre la indiferencia de su padre a raíz de la muerte de su mamá. La historia comienza cuando Bastian está escapando de estos muchachos que lo están acosando. A raíz de ese hecho, Bastian entra en una librería para esconderse. Sin embargo, esta librería le pertenece al señor Corrender. Este señor, que ya es un poco mayor, increpa a Bastian porque claro, está escapando de unos niños y le dice que ese no es un lugar para niños, es un lugar en el que hay libros y normalmente estos no suelen interesarle a los niños. Aún así, Bastian se sorprende porque el señor Corrender está agarrando un libro que le llama mucho la atención. En ese momento son interrumpidos por una llamada telefónica y el señor Corrender atiende la llamada y deja el libro a un lado. Bastian va y coge el libro, prácticamente lo roba y escapa de la librería. Obviamente sabe que no puede ir a su casa porque su papá le va a increpar y le va a decir qué está haciendo, porque claro, él tiene que estar en el colegio y tampoco puede ir al colegio porque ya es demasiado tarde. En ese sentido, él decide ir al ático del colegio, que es un lugar en el que él ya había estado, ya sabía cómo entrar, de hecho ya sabía dónde estaban las llaves y decide entrar en el ático para poder leer el libro. Y déjenme decirles que en este momento la historia realmente es muy bonita porque el autor utiliza unos recursos en cuanto a la forma de escritura en unos párrafos hermosísimos. Para mí corresponden a uno de los mejores párrafos que he leído en toda mi vida porque de verdad creo que todos los que tenemos esa pasión por la lectura nos podemos sentir identificados y déjenme tomarme el tiempo para leérselos porque de verdad son preciosos. Yo tengo esta edición que es la edición de Alfaguara y estos párrafos a los que me refiero son estos. Que no haya pasado nunca tardes enteras delante de un libro, con las orejas ardiéndole y el pelo caído por la cara, leyendo y leyendo, olvidado del mundo y sin darse cuenta de que tenía hambre o se estaba quedando helado, que nunca haya leído en secreto, a la luz de una linterna, bajo la manta, porque papá o mamá o alguna persona solícita le había apagado la luz, con el argumento bien intencionado de que tenía que dormir, porque mañana hay que levantarse tempranito. Que nunca haya llorado, abierta o disimuladamente lágrimas amargas porque una historia maravillosa acababa y había que decir adiós a personajes con los que había corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por los que había temido y rezado,
y sin cuya compañía la vida parecía vacía y sin sentido. Quien no conozca todo eso por propia experiencia no podrá comprender probablemente lo que Bastian hizo entonces. Díganme si no es maravilloso. Yo creo que cualquier lector se sentiría identificado y amaría estas líneas porque son preciosas. Pero volvamos a la historia. Bastian comienza a leer la historia interminable. Prácticamente estamos hablando de la historia dentro de la historia. Y en este mundo de la historia interminable nos adentramos a fantasía. Conocemos a la emperatriz infantil que en ese momento estaba sufriendo una enfermedad que la estaba matando. Y a raíz de ese hecho, la nada estaba succionando toda fantasía. Absolutamente ningún médico sabía lo que le estaba pasando. Muchas criaturas mágicas, mitológicas fueron a visitarla para averiguar qué es lo que estaba pasando, no solamente con fantasía, sino también con la emperatriz infantil. Pero nada se pudo hacer. La emperatriz infantil decide al último médico que la visita encaminarle a una misión. La misión de encontrar al único ser que ayudará no solamente a la emperatriz infantil, sino también a toda fantasía. Este ser del quienes hablo es justamente Atreyu, que pertenece a la comunidad o al país de los cazadores de búfalos purpúreos. Una vez que Atreyu se entera de esta misión, no duda ni un segundo para emprender esta aventura, junto con su caballo Artrax y también la posesión de Laurín, que es un medallón que es otorgado por la emperatriz infantil. Él empieza sin más la marcha y resulta de que inicialmente no sabe ni siquiera a dónde se está dirigiendo, ni a quién tiene que hablarle, absolutamente nada. Él no sabe nada, solamente sabe que tiene que buscar la cura de la emperatriz infantil. Lamentablemente, él tiene que pasar por muchos lugares inhóspitos, entre ellos el pantano de la tristeza, donde lamentablemente Atrax, el caballito, se empieza a hundir porque empieza a tener sentimientos tristes y este pantano lo succiona y lo perdemos. Esta escena es muy triste porque de verdad era un ser que Atreyu quería demasiado y creo que en la película la sufrimos mucho más que en el libro, pero aún así no deja de ser triste. Sin embargo, Atreyu sigue en su labor de poder encontrar lo que está pasando no solamente en fantasía sino también con la emperatriz infantil y resulta de que encuentra en ese iterín muchos sabios que lo van conduciendo por el camino para encontrar la cura o para encontrar el porqué de lo que está sucediendo. Y en este punto conoce al dragón blanco de la suerte, que es Fujur. A raíz de que lo salva de un tipo ser, un monstruo que lo está atacando, le concede la oportunidad de poder acompañarlo y poder ayudarlo, porque se entera de que él tiene que llegar al oráculo del sur. Este es el lugar donde va a encontrar las respuestas que está buscando. Tiene que pasar por 3 puertas mágicas. La primera son 2 esfinges de oro que lo están observando y son los encargados de ver la pureza del corazón. Afortunadamente, Atreyu realmente era un ser demasiado puro y pudo pasar esta puerta. La segunda puerta era el espejo mágico. Este espejo mágico te muestra tu verdadero yo. Muchas personas no pueden soportar esa imagen y se vuelven desquiciadas, pero Atreyu en ese momento no solamente ve su reflejo, también ve el reflejo de Bastian, y es en este punto donde Bastian también ya se empieza a convertir en parte de la historia. Logra pasar esa puerta y en la tercera se encuentra con un ser que no se le puede ver, con el que se comunica mediante rimas bastante bonitas, déjenme decirles, en los que se entera qué es lo que está pasando con fantasía, qué es lo que está pasando con la emperatriz infantil. Y resulta que en este punto la emperatriz infantil necesita un nuevo nombre, y este nuevo nombre debe ser otorgado por un ser humano. Este ser humano se encuentra fuera de las fronteras de fantasía, y en este punto Atreyu decide empezar una nueva misión para salir de las fronteras de fantasía y poder encontrar a este ser humano. Pero no se da cuenta que esta nueva misión no es parte de la petición de la emperatriz infantil. Y lamentablemente a raíz de esto casi es atrapado por la nada. Sin embargo, antes de este hecho se encuentra con un nuevo ser que es un hombre lobo que tiene la dualidad de poder existir en el mundo real y también en el mundo de fantasía, y es el ser que le empieza a explicar más o menos lo que es la nada. La nada succiona a los seres de fantasía para llevarlos al mundo real, hacerles olvidar absolutamente
toda su vida, todo lo que son, y le empieza a explicar que la razón por la que Fantasía está siendo succionada por la nada es porque los seres humanos ya no desean, ya no tienen esos sueños como antes los tenían. De hecho, ya viven tal vez en un mundo más realista, un mundo que no se deja llevar por esas cosas. En ese punto déjenme decirles que creo que de cierta forma es un reflejo de la sociedad. Muchas personas ya no creen en esos cuentos de hadas que efectivamente sí son fantásticos, son irreales, pero de cierta forma mantienen ese calorcito en el corazón y en el alma, creo yo. Pero bueno, afortunadamente Atreyu es salvado por el dragón blanco de la suerte que lo lleva ante la emperatriz infantil, y Atreyu le empieza a contar toda su aventura, todo aquello que había averiguado no solamente de la nada, sino del mundo real, de los seres humanos y del mundo de fantasía. Y resulta que la emperatriz infantil ya sabía absolutamente todo. Y Atreyu se queda muy decepcionado, porque gracias a esta misión perdió a Arthrax y pasó por muchas cosas lamentables, muchas situaciones que obviamente le generaron un dolor no solamente físico, sino también en el alma. Y resulta de que la emperatriz infantil le empieza a explicar que él tenía que pasar por todas esas cosas justamente para que el ser humano que necesitan, el humano que tiene que otorgarle el nuevo nombre a la emperatriz infantil, pueda introducirse al mundo de fantasía. Y es en este punto donde Bastian más o menos empieza a darse cuenta de que dentro de toda la historia están hablando justamente de él, pero aún así tarda mucho en darse cuenta. Afortunadamente, casi en el último instante, le otorga el nombre que la emperatriz infantil necesita. Su nuevo nombre es Hija de la Luna. Bastian ingresa a la historia y ve de frente a la emperatriz infantil, con quien empieza a conversar y le otorga el aurín, el medallón de la emperatriz infantil, para que él pueda encontrar su camino de nuevo a casa, porque ya es parte de la historia de fantasía. Sin embargo, él no sabe que este aurín le otorga no solamente la oportunidad de dar deseos, sino que a raíz de ese hecho él empieza a perder la memoria. Es decir, que tiene que tener mucho cuidado cuando él pide deseos, pero él no se da cuenta de eso. En este punto déjenme decirles que puedo separar la historia en dos partes. La primera, en la que nos introducimos al mundo de fantasía, conocemos a la emperatriz infantil, la misión de Atreyu y justamente el papel que debe jugar Bastian dentro de la historia. La segunda parte nos centramos exclusivamente en Bastian porque él ya es parte de la historia y también se convierte en protagonista. En esta parte, para mí, realmente la historia se me hizo interminable. Al haber terminado ya con la primera parte, que es de cierta forma lo que conocíamos en la primera película que se realizó de la historia interminable, créanme que yo me sentí como satisfecha. O sea, yo ya sabía esa historia, quería los detalles, ya los conocía y para mí era más que suficiente. Y no tenía idea de esa segunda parte. La leí porque claro, quería saber lo que estaba pasando con Bastian, lo que iba a pasar con la historia de Bastian, pero déjenme decirles que me costó mucho porque sentí que la historia había cambiado de dinámica, se hizo un poquito más lenta a mi parecer. La leí más despacio porque créanme, el proceso que tiene Bastian dentro de esta segunda parte se me hizo insoportable. El personaje de Bastian llegó a algunos momentos en los que realmente quería matarlo porque no podía entender lo que pasaba por su cabeza. Déjenme explicarles. En esta segunda parte, como bien les decía, Bastian ya tiene el aurín en su poder y empieza a desear muchas cosas, entre ellas ser una persona más agraciada físicamente, tener poder, ser más hábil en ciertas actividades y claro, eso le genera popularidad dentro del mundo de fantasía y todos lo ven como su salvador y lo empiezan a admirar, pero no se dan cuenta que a raíz de toda esa admiración también está generando a un nuevo ser que se está como que apoderando de todos esos sentimientos para sentirse superior, empieza a tomar decisiones, creo yo, muy a la ligera, empieza a desear cosas tontas dentro del mundo de fantasía que claro, van a ir afectando a las criaturas y a los seres que pertenecen a este mundo. Pasan muchas cosas. Pero de verdad, esta parte fue para mí un poco larga,
Pero déjenme decirles que lamentablemente vemos el proceso de un personaje, creo yo, en el que te enseña también algo muy bonito, que es el tema de no embriagarte de poder para olvidar lo que realmente eres como persona. ¿Qué es lo que le sucede? Él empieza a desear ese tipo de cosas, se empieza a rodear de personajes más importantes y llega un punto en el que él quiere ser emperador de fantasía, quiere ser el nuevo emperador infantil. Eso realmente es demasiado absurdo y yo lo sufrí porque no podía entenderlo. La emperatriz infantil le había otorgado un poder y él quería quitarle ese poder a la emperatriz infantil y convertirse en el nuevo emperador. O sea, díganme en qué cabeza cabe eso, pero sí, eso es lo que estaba sucediendo. Él encuentra un personaje que es algo así como una bruja que se llama Sayide y esta la empieza como que a lavar el cerebro y Atreyu se da cuenta. Intenta persuadir a Bastian de que desista de las decisiones que estaba tomando Sayid, pero él no se da cuenta de eso. Está, como les digo, embriagado de poder hasta más no poder. Y en este punto, cuando llega a la Torre de Marfil, que es el lugar, digamos, el hogar de la emperatriz infantil, y la emperatriz infantil no está, él como que quiere una gran ceremonia para conmemorar que él va a ser el nuevo emperador infantil. Cosa demasiado absurda, pero sí, sucede de esa forma. Sin embargo, Atreyu, que es más inteligente, obviamente, se da cuenta de todo este hecho y decide armar un pequeño ejército para enfrentar a Bastian y a todos sus seguidores. Se arma una guerra en la que lamentablemente la Torre de Marfil es destruida y Bastian está con una sed de venganza hacia Atreyu, que empieza a perseguirlo para prácticamente matarlo. En este camino para destruir a Atreyu, Bastian se encuentra con una ciudad de los emperadores olvidados. Y es afortunadamente, creo yo, el momento en el que se da cuenta que sus actitudes no lo están llevando a un buen camino. Esta ciudad de los emperadores olvidados es una ciudad en la que reunieron de cierta forma a todos los humanos que también quisieron convertirse en emperadores o emperatrices. Eran seres humanos que tenían la única misión de entregarle un nuevo nombre a la emperatriz infantil y volver a su mundo, pero no lo hicieron. Se embriagaron de poder, se embriagaron de deseos, olvidaron lo que eran, olvidaron inclusive el por qué deseaban las cosas y se volvieron desquiciados. Y esta ciudad fue creada justamente para llevarlos a todos los seres humanos que querían ser emperadores. Bastian de cierta forma se da cuenta de su error. Sin embargo, le quedan muy pocos deseos que lo pueden llevar al mundo real. Hasta ese momento tenía muy pocos recuerdos de su mundo, de las cosas que él amaba. Sin embargo, y como bien explican en el libro, el ser humano está lleno de deseos, está lleno de sueños y sin querer el Auryn empieza a tomar el poder para hacer esos sueños realidad. Y poco a poco todos sus recuerdos se van borrando hasta que el último recuerdo que tiene solamente es su nombre, Bastian Baltasar Bux. Aún así no puede volver al mundo real porque necesita sentir amor, necesita ese sentimiento que en fantasía no es tan común, de hecho no es común. Ese sentimiento es exclusivo de los seres humanos, pero él ya había olvidado todo. Ese sentimiento de amor lo sentía obviamente por su padre, pero si ya había olvidado a su padre y a su madre, ¿qué le quedaba? En este punto realmente es muy lamentable porque te das cuenta que aparentemente nada lo puede salvar. El último deseo que él tiene se le cumple y olvida inclusive su nombre. Afortunadamente Atreyu y Fujur van a su salvación y Atreyu se da cuenta que tiene que otorgar el Auryn a alguien más. Y es el punto en el que prácticamente se siente tan débil que lo hace. Entrega el Auryn a Atreyu. Y esta justamente era la única acción que lo podía llevar al mundo real. Sin embargo, para poder pasar esta puerta, pasar el Auryn, él necesita recordar por lo menos su nombre. Atreyu toma su lugar y pide a las serpientes del Auryn que por favor Atreyu pase por esa puerta. Y resulta que por ese amor de amigos,
Ese sentimiento tan grande que Atreyu siente hacia Bastian lo aceptan. Aceptan que Atreyu tome su lugar, que otorgue el nombre de Bastian y que lo dejen pasar al mundo real. Díganme si Atreyu no es un personaje maravilloso dentro de esta historia. Creo que es un personaje que nos muestra la valentía, el amor de amigos y ese sentimiento tan especial que podemos sentir hacia alguien que inclusive conocemos hace pocos días. En fin, Atreyu logra pasar al mundo real y se encuentra con su padre y sienten una pasión el uno por el otro de tiempo perdido, porque claro, ambos sienten un amor profundo el uno por el otro, pero no se dieron cuenta de eso hasta que estuvieron separados. Todo este iterín transcurrió en solo un día, y ese día necesitó su padre para darse cuenta del amor que siente hacia Bastian. En fin, Bastian vuelve a la librería del señor Corrender y le va explicando las cosas que le habían pasado. Y claro que el señor Corrender sabía cada detalle, porque él también estaba en fantasía. Él también le otorgó un nuevo nombre a la emperatriz infantil. Y a este punto la historia termina. Y déjenme decirles que el autor también lo termina de una forma maravillosa, porque nos empieza a explicar más o menos lo que el hombre lobo le había dicho a Atreyu en su momento. Resulta que los seres humanos olvidamos muchas veces esos sueños de fantasía, esos deseos que nos nacen del corazón, pero que son importantes. Y esta historia te atrapa tanto así que no solamente te hace desear volver a leer la historia, sino también otras historias de fantasía, porque se quedan en tu corazón y tienen un lugarcito muy especial, creo yo. A mí me pasó de esa forma y déjenme decirles que esta historia a mí me gustó bastante. En su momento me costó continuarla, al menos en la segunda parte, pero aún así seguía y de verdad, si en algún momento sienten que la historia está un poco lenta, que ya no la quieren continuar, ustedes continúen porque se van a llevar una gran sorpresa. A mi parecer, la forma en la que empieza la historia y termina son los recursos más bonitos de este libro en general. De verdad, yo se los recomiendo que lo lean porque está precioso en todo sentido. Obviamente después vi las películas y efectivamente hay diferencias. En la primera película, déjenme decirles, sin embargo, que he sentido que ciertas cosas estaban tal cual la historia. Efectivamente hay cosas que se han suprimido, pero me parece que es por el tema del tiempo. Aún así, yo la disfruté porque claro, yo plasmaba todo lo que había leído en la historia que estaba viendo y me gustó bastante. La segunda parte sí me parece que tiene como que los cambios más bruscos dentro de la historia. Fue estrenada en 1990 si no me equivoco y sí, efectivamente hay personajes que están sacados del libro, pero el contexto de la historia general es totalmente diferente porque en esta parte creo que Bastian como que vuelve a la historia interminable, vuelve a fantasía, o sea, es como que una mezcla de todo y no, o sea, es diferente. Me quedo con la primera parte en cuanto a la película y sin duda me quedo con el libro en general, porque creo que el libro mantiene esa esencia y si en algún momento sienten que está un poco lenta la historia, no lo dejen de leer porque de verdad se van a topar con una historia increíble, con sorpresas alucinantes. Creo que lo mejor del libro es la parte inicial y la parte final porque son alucinantes. El autor utiliza los recursos precisos para mantenerte dentro de la historia y robarte un poco de tu corazón porque de verdad yo sentí que una parte de mi corazón se quedó en esa historia. Y yo la viví, la sufrí demasiado. Odié a Bastian, debo decirlo, creo que es un personaje que no me gustó las decisiones que tomaban, me desesperaba y quería matarlos en muchos momentos, pero sin duda me quedo con Atreyu. Creo que es un personaje que te demuestra no solamente la valentía de una persona, o en este caso de un ser, sino te muestra esos sentimientos tan puros que puedes sentir hacia otra persona, hacia un amigo y creo que es un personaje demasiado entrañable. De verdad, en esta historia va a ser el personaje que más voy a extrañar y sin duda voy a releer esta historia creo que 1000 veces porque de verdad creo que es muy linda y de verdad tengo unos sentimientos encontrados hacia el mundo que creó Michael Ende en este libro
Me gustó demasiado y yo se la recomiendo porque de verdad es literatura infantil exquisita, creo yo, y todos lo deberíamos leerlo. Sé que si lo hubiera leído años anteriores, inclusive tal vez lo hubiera disfrutado más, pero bueno, me tocó leerlo ahora y yo lo disfruté, me gustó mucho y como les dije, y lo vuelvo a repetir porque ya lo dije 100.000 millones de veces, una parte de mi corazoncito se queda en el libro y lo voy a amar siempre. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me apetecía mucho hablar de este libro, más que reseña, creo que fue algo así como un resumen de lo que había leído, pero de verdad lo necesitaba hacer ese resumen, expresar lo que sentía. De verdad es una historia que a mí me encantó en muchos sentidos. La disfruté, la viví y sin duda alguna tanto el inicio como el final de este libro son encantadores y los voy a seguir leyendo y lo voy a releer 1.000 millones de veces. Y pues nada, espero que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. ¡Chao!